Hola lectores, yo soy Laura y esto es Alma Lectora y hoy vengo con el top de mejores lecturas de 2023. Este top va a ser bastante especial y es que voy a hacer un top 5 de mejores mangas leídos este año y top 5 de mejores libros leídos. ¿Por qué voy a separar los mangas de las novelas? Pues porque este año he leído 32 mangas, 32, y luego 47 libros. Entonces, creo que los mangas se merecen también un top y os voy a hacer eso, un top 5 de mangas y un top 5 de libros. Voy a empezar por los mangas y así quien no le interese, pues que salte hasta el minuto en el que empieza a hablar de los libros y quien le interese, pues ya tiene aquí los mangas y luego los libros. Como sabréis, los top 5 míos no van en orden del que más me ha gustado al que menos, sino que suelo ponerlos en el orden en el que los fui leyendo. ¿Y cómo elijo yo los libros que más me han gustado? Pues los que me han hecho sentir más cosas, los que he disfrutado muchísimo, tanto por reírme, por hacerme sentir muchos sentimientos, sean buenos, malos o de lo que sea, pero que me hayan hecho vibrar con la lectura. Y en este top 5 el primero que os vengo a hablar es de Hyperventilation. Es un manga precioso, a todo color, una preciosidad, ¿vale? En el que se va intercalando la historia de dos chicos entre el pasado y el presente para conocerlos bien y la relación que tenían en el pasado y cómo esto pues les convierte en algo en el futuro. Es precioso el manga, la historia, porque al principio pues odias un poquito a uno de los personajes, pero luego ves que no, que es todo muy muy bonito, que las primeras impresiones engañan, que es precioso. Es una edición preciosa porque no solo tiene la historia del manga, sino que al final tiene unos extras con entrevistas donde te enseñan cómo ha sido dibujado, cómo fue llevado a serie. También tiene notas de cuando lo pasaron a serie anime, que es precioso de verdad. El color que tiene este manga, precioso, 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 y la historia también. Los personajes son súper tiernos y súper bonitos, así que yo os lo recomiendo, es una de mis historias favoritas de este año. Lo siguiente no es un manga, es una novela gráfica y es Nimona. Nimona nos cuenta la historia de una chica en un mundo de fantasía en el que va a querer ser la ayudante, no del héroe, sino del villano. Es una historia muy muy divertida en la que vemos cómo la gente reacciona a los villanos, a los seres que se supone que son los malos. Pues aquí nos lo muestra, es súper bonito. Tiene una adaptación a película que tenéis en Netflix que cambia bastante tanto la ilustración como un poquito la historia, y creo que han hecho el cambio perfecto para entender mejor esta historia, pero yo os lo recomiendo mucho. Es una historia muy muy bonita de amistad, de ver que las primeras impresiones o esas habladurías que hay de la gente que no son verdad, que los villanos a lo mejor no son tan malos y los héroes a lo mejor no son tan buenos. Otro manga, por supuesto BL, es El Hada de las Nieves, una historia muy muy bonita sobre un fotógrafo de naturaleza que va en busca de una criatura que se llama el Hada de las Nieves. Se va a Hokkaido, al norte de Japón, y allí pues tiene que pasar unos días y va a pasarlo a casa de un chico que conoce pues en ese pueblecito en donde ha ido, allá en la isla de Hokkaido, y entonces le dice: quédate en mi casa porque las pensiones y todos los hoteles están a tope porque es temporada alta. Entonces estos dos chicos conviven, son dos completos desconocidos, pero que poquito a poco pues se van conociendo y van viendo pues que tienen cositas en común y cositas bastante diferentes, a pesar de que uno es de pueblo y el otro es de ciudad. Es una historia muy bonita de conocerse a uno mismo, de conocer a otras personas, de abrirse un poquito. Es una historia muy muy bonita, un dibujo precioso, de verdad, pero precioso el dibujo de este manga, sobre todo las ilustraciones que muestran las fotografías de este personaje. Es que es una historia muy muy bonita, y si os gusta así las historias tiernas, calentitas, esta es vuestra historia, de verdad. Es muy muy bonita y no tiene nada de escenas explícitas.
Otro manga también muy tierno y muy cookie es Sunny Orange de Yu Chitose. Esta historia nos cuenta la vida de dos chicos en preparatoria, uno muy listo y el otro como un poquito atolondrado, y el listo pues va a ayudar al que es menos listo para los exámenes de preparatoria. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al principio lo que empieza siendo un chantaje, porque el chico listo lo que hace es aislarse en una clase abandonada de allí del colegio para que no avise el otro chico de que él está pasando allí las horas, pues dice, pues me vas a ayudar con los exámenes. Y entonces esa pequeña ayuda luego van conociéndose, van necesitándose, porque son dos chicos que muy diferentes, pero que al final tienen muchas cosas en común. Se ve todo esto de la presión social en Japón, sobre todo a los estudiantes, a la hora de elegir carreras, a la hora de elegir futuro, a la hora de elegir trabajo, que empiezan desde muy pequeños a concienciarles con esto de que tiene que ser el mejor de clase. Pues uno de los personajes nos lo muestra mucho y vemos todo ese mundo de estudiantil y de presiones de estudiantes. Me ha gustado mucho esa parte, luego el apoyo, la amistad, es muy bonito también, es una historia muy tierna, que creo que os hice una mini reseña en otras redes sociales, la tenéis, ¿vale? En vídeo, por si queréis cotillar un poquito. Y es que esta historia de verdad me impactó mucho y necesitaba contárosla porque me parecía una historia que tenía que leer mucha gente. Y para terminar, pues no he sabido decidirme por cuál de las dos historias de mi mangaka favorita deciros que estaría en mi top 5, así que os digo que Scarlet Beriko. Yo creo que con eso tengo todo dicho. Este año he leído dos mangas suyos, uno es Las manos de Minori y el otro es El líder de la cuarta generación, Tatsuyuki Oyamato. Las dos son geniales, las dos tienen pues su principio un poco extraño y turbio. Del líder de la cuarta generación es sobre yakuzas, está más relacionado con la serie que tiene Scarlet Beriko, que es Yellowsea, y Las manos de Minori también está relacionado con esto por el protagonista de Tatsuyuki. Tatsuyuki sale en Las manos de Minori y su historia empieza pues con el desamor que tiene hacia Minori, porque Minori pues ha encontrado a su pareja y pues Tatsuyuki pues se ha dado cuenta de eso, ya no es lo mismo y entonces pues él está ahí con su desamor y está pasándolo muy mal, y a Soda, su criado, pues se lo lleva se lo saca de Kanto, ¿vale? Porque yo creo que era en Kanto donde estaba Tatsuyuki, y entonces se lo llevan fuera. Y lo que le pasa pues que encuentra a otra persona y no sé por cuál de los dos decidirme, porque los dos tienen una historia muy bonita. Los dos tienen unas parejas muy bonitas, una relación bastante especial. Tatsuyuki tiene sus red flags y Minori también tiene una red flag al principio que dices, esto no me cuadra mucho, pero no sé, las dos historias son muy bonitas, los dos protagonistas son geniales, no sé, Scarlet Beriko. Nunca me puedo decidir cuál es el que más me gusta. Bueno, sí, Jackass es mi favorito de Scarlet Beriko, sin ninguna duda. Pero claro, me leo estos dos este año y por cuál decidirme, pues no sabría. No sabría porque los dos me gustan por igual. Ahora ya, vosotros decidís si os gusta Scarlet Beriko y queréis leer todo, pues estos dos mangas son geniales. Ahora vamos a pasar al top 5 de libros, que me ha sido muy difícil. Hubiera hecho un top 10, pero yo creo que con un top 5, habiendo hecho el de mangas primero, pues libros también tiene que ser un top 5, y me ha costado mucho. Se han quedado muchísimos libros en las puertas porque me han gustado bastante, pero no sé. Si queréis ver mis resultados, ir a Goodreads, que los reseño, o en Instagram, que allí tenéis las reseñas de todos los libros y veis pues cuál concuerda mejor con vuestros gustos. Aquí os voy a hablar de los 5 libros que de verdad pues que me han llegado mucho y me han gustado mucho, y yo os los recomiendo si es de vuestro gusto. El primer libro que leí, que me encantó, que os hice un videoblog porque es que lo estaba disfrutando tantísimo que tenía que compartirlo con vosotros. O sea, es que fue una lectura tan enriquecedora, o sea, no porque contara una super historia y porque hubiera muchísimos datos, no, sino porque lo estaba disfrutando. El libro
que no lo había disfrutado hacía mucho tiempo que no disfrutaba así un libro. Las risas que me eché, anoté en el libro, marqué frases, o sea, es que era genial. Estoy hablando de Rojo, Blanco y Sangre Azul de Casey McIntosh. Me encantó, de verdad. O sea, no he fangirleado tanto con un libro desde hacía muchísimo tiempo, pero muchísimo. Lo disfruté muchísimo, me reí, me enfadé, lloré, o sea, tiene muchísimos momentos, pero momentos de estos que se te graban que dices, ¡guau! ¡Qué genial todo! Y luego, pues claro, vi la película, la adaptación que hicieron y disfruté muchísimo más. Y yo creo que va a ser uno de esos libros que voy a releer y disfrutaré mucho en próximas lecturas. ¿De qué va este libro? Por si alguien vive en una cueva y todavía no sabe de qué va Rojo, Blanco y Sangre Azul, pues nos cuentan la historia de dos chicos. Uno es el hijo de la presidenta de Estados Unidos y el otro es el príncipe de Inglaterra. ¿Qué pasa? Pues que ellos en principio son enemigos, pero que se llevan muy mal. Tampoco es un enemigos que se desarrolle mucho en la historia, pero es verdad pues que ellos no se llevan bien. Pero no se sabe por qué no se llevan bien, y es que en secreto los dos están enamorados mutuamente y no lo averiguan hasta un día pues que hay un pequeño incidente en la boda del hermano de Henry, que es el príncipe. Pues hay un incidente con una tarta y acaban los dos pues llenos de tarta, con la tarta destrozada. El gabinete de Estados Unidos y el gabinete de la reina pues deciden pues hacer que son amigos, y lo que pasó con la tarta pues que fue un pequeño incidente sin ninguna cosa política por medio, ni ninguna discusión mala ni nada. Así que ellos tienen que empezar a mostrar una amistad que al principio empieza falsa, pero que según va pasando el libro pues se va convirtiendo en una amistad muy bonita y pasa a ser una relación que tienen que mantener en secreto, porque uno va a ser pues un príncipe y pues nunca ha habido un príncipe homosexual. Pero de una forma u otra pues esto estalla y pasan muchas cosas, muchas cosas. Hay cosas muy bonitas, los mensajes que se mandan entre ellos, los mails son preciosos. Es una cosa que en la película no supieron aprovechar, lo de los mails, que pasó así como de repente. No sé, es una historia muy bonita. Toda la relación que tienen, los diálogos que tienen son entre divertidos y muy tiernos, muy bonito. La relación, la gente se quejaba de que este libro tenía como mucha política, pero yo de verdad, o sea, es una parte importante para la historia, porque al final todo empieza como un conflicto de gobiernos por esta caída de la tarta, y luego resulta pues que es lo de la relación de estos dos protagonistas, que también puede resultar pues un conflicto entre gobiernos. Pero ¿qué pasa? La relación entre estas dos personas pues puede resultar un conflicto político, pero que pues al final pues no pasa nada, sino que todo el mundo acaba apoyándolos. Es súper bonita la historia. Entonces, todo lo de la política yo creo que es necesario, además de que la vida de uno de ellos está centrada en la política. Él quiere ser político en su país, entonces es algo importante, y para conocer bien a los personajes. Y tampoco es que se pegue páginas y páginas explicando la política ni cosas de esas. Yo creo que el único momento en el que se centra más en eso es hacia el final, y son las 2 o 3 últimas páginas, o sea que tampoco es estar ahí con muchísima historia política, no. O sea, es una historia que tiene de todo, y yo la disfruté mucho y me ha gustado mucho y yo os la recomiendo. Luego, cambiando muchísimo de género, ya veréis que es que los libros que he leído y que me han gustado mucho este año son muy diferentes entre sí. Y es que lo siguiente que me gustó mucho y que me dejó como sonriendo y con el corazón calentito fue Una órbita cerrada y compartida de Becky Chambers, la segunda parte de esta serie que se llama La Peregrina, que en esta ocasión pues no vemos a los protagonistas de la primera historia, sino que nos encontramos con nuevos personajes, con un nuevo planeta, con todo nuevo, y es una historia súper bonita en la que conocemos, no sé si os acordaréis, pues al final de la primera historia hay una desconexión de una IA, y esa IA la transportan a un cuerpo pero robótico. ¿Qué pasa? Pues que los cuerpos robóticos con IAs desarrolladas están prohibidos, entonces es como un secreto que no se puede hacer estas cosas.
y nos cuentan pues cómo esa IA tiene que ir a un planeta separado de todos los ocupantes de la peregrina y comenzar una nueva vida. Esta nueva vida, pues imaginaros una IA que ha estado siempre vigilando una nave, que tenía visión por todas partes, meterse en un cuerpo más o menos antropomorfo, pues es difícil para ella, y lo es difícil pues para la persona que va con ella continuamente, y nos cuentan la historia de esta persona que la ha adoptado, por qué es como es, que es toda la historia esta del pasado y la relación que tiene con otras IAs y con otras máquinas, y es una historia súper bonita de crecimiento, de amistad, de familia. Es que es una historia muy muy bonita. Tienen esas dos visiones, tanto de la IA como de la otra protagonista, y toda su vida, y es que es súper bonito. Yo de verdad os recomiendo mucho leer a Becky Chambers, sobre todo La peregrina. O sea, si el primer libro ya me gustó, este segundo es que me ha encantado, es súper distinto, pero muy muy bonito. Conocemos otras razas de este mundo que ha creado, no sé, unos personajes increíbles, pero increíbles. Lo siguiente ya veis que va a ser súper diferente, porque es un libro de no ficción novelada, Las 999 mujeres de Auschwitz, de Heather Dunn McAdam. Como os digo, es una historia de no ficción, pero al mismo tiempo las partes que se quedaban en blanco, que no se sabía nada de eso, pues la autora lo ha novelado. Como os imaginaréis por el título, es un libro sobre mujeres que fueron trasladadas a Auschwitz, judías en este caso concreto, pero no eran judías alemanas, eran eslovacas, ¿vale? Que los primeros habitantes de estos campos de concentración en Auschwitz, sobre todo, pues eran gente de cosas políticas, y ellas fueron las primeras judías que llegaron a Auschwitz, y sobre todo mujeres. Y cuenta pues toda la vida y la supervivencia de todas estas mujeres, viendo pues todo este salvajismo que hicieron los nazis sobre ellas. Es una historia, como imaginaréis, muy muy dura, pero que al mismo tiempo enseña una parte de la historia pues que mucha gente no conoce. Te explica al principio del libro todo ese fanatismo y creencias que tenía Hitler con la numerología, y el por qué tenían que ser 999 mujeres, porque tenían que ser en una fecha concreta, porque tenía que ser en una... O sea, es que la salida del tren con estas chicas tenía que ser en una fecha concreta, porque la luna estaba en no sé qué posición, en una hora concreta, porque así los números también eran favorables, junto con el número de presas que tenían que ir, con el número de personas a su cargo, con la numeración de las cabañas. Bueno, era una cosa súper loca de numerologías, que es que lo de Hitler no era ni medio normal, de verdad, ya no solo por la guerra, sino por todas estas locuras que tuvo con el arte, con la numerología y con todas las cosas, con todos estos fanatismos que tuvo. Y este libro pues lo explica al principio, y luego pues te va explicando cómo fueron llegando otros trenes, toda la saturación de presos de Auschwitz, cómo luego pues empezaron las matanzas, los crematorios, pues que al principio era un campo de trabajo, pero luego se convirtió en un campo de concentración, de exterminio, y todo eso pues lo vieron ellas, o sea, todas las supervivientes lo empezaron a ver y sufrieron muchísimas bajas. De las 999 pues sobrevivieron unas pocas, y son las que con las que contactó la autora y pudo realizar este libro, como con todas sus historias, pues con fotos y con cosas, documentos que tenían por allí, pues ha creado toda esta historia. Y es muy muy interesante porque los nombres son muy parecidos, hay algunos que se han cambiado, pero las supervivientes sí que han dado sus nombres, y tú puedes buscar esa información en internet y beber muchísima más información. O sea, si te interesa todo esto, es un libro que te va a dar mucha información y que tú vas a poder encontrar mucha más en internet, y que es una maravilla. O sea, a mí que me gusta todo este tema, pues me ha gustado mucho. Es un libro muy duro, pero creo que salí muy muy contenta con él. O sea, me encogió muchísimo el corazón, pero al mismo tiempo he aprendido muchas cosas.
y creo que es un libro muy recomendable. Si os gusta este tema, yo os lo recomiendo. Otro libro que cambia también totalmente a los 3 anteriores que os he hablado, y es La trenza, de Laetitia Colombani. Es una historia corta en la que nos cuentan la historia de 3 mujeres en 3 partes del mundo diferentes, con 3 vidas súper diferentes, pero que al final, por ciertas circunstancias, pues esas vidas van a confluir. No se van a conocer ellas, pero sí que tienen un nexo de unión, y según el título del libro, pues es una trenza. La primera historia es la historia de una mujer en la India que pertenece a la casta de los intocables, y nos muestra pues la vida de estas personas y cómo las diferentes castas pues determinan el futuro no solo de una generación, sino de generaciones tras generaciones, y cómo esta mujer quiere romper con las castas y cómo quiere que su hija salga de ser una intocable a ser alguien en la vida. Y nos enseña pues todo ese viaje que lleva ella a cabo hasta llegar a un sitio en el que pues pasa una cosa y ahí termina. Lo único que no me gustó fue cómo termina determinados personajes, sobre todo este personaje tan interesante como era el de la mujer en la India. Me parecía una historia súper interesante, pero que de repente se paró ahí. La segunda historia es la de una chica siciliana en una familia pues italiana, de estas, en lo que pues lo importante, como en El Padrino, la familia, las costumbres, la religión, que son católicos, y cómo esta chica pues a raíz de unos problemas de salud de su padre pues tiene que reinventar la empresa que tienen familiar, que es la de fabricación de pelucas. Cómo tiene que salir de ese centro que ha sido siempre la empresa de su padre, que no ha salido nunca de allí, de su zona, cómo tiene que abrir fronteras. Y esta historia me gustó, me interesó muchísimo, porque no solo habla sobre la familia y lo que es la empresa como un pequeño negocio, tiene que abrir las puertas a lo que es internacionalmente el negocio, sino que también nos muestra el tema de la inmigración dentro de Italia, que es un tema pues que está pasando muy a menudo, tanto en Italia como en España, como en Grecia, ya que el Mediterráneo pues es una puerta de entrada a Europa de países de tercer mundo. Entonces aquí nos muestra también esa realidad allí en Italia de cómo se les trata a los inmigrantes. Y luego la tercera historia es de una mujer en Canadá, que es una mujer que es de mucho éxito, que trabaja en un bufete de abogados, que tiene muy poca importancia la familia, que tiene muy poca importancia su propia salud, ¿vale? Y cómo de repente, por un problema de salud, pues su vida da un giro de 180 grados. Es tremenda esta historia. Con ella me he sentido muy identificada porque tiene problemas pues laborales que toda mujer de primer mundo pues solemos tener, sobre todo de cara a vida laboral, porque a las mujeres pues en cuanto empiezas a tener hijos pues como que no te tratan igual, y entonces esta mujer como que quiere cambiar todo eso, que vean que la mujer, aunque sea madre, pues que puede seguir con su trabajo. Pues esta historia es interesante por eso, más luego el tema de la enfermedad, ¿vale?, que se trata en este libro y en esta historia en concreto, cómo luego va a estar relacionada pues con las otras 2 historias. Es un libro que ya os digo que habla de mujeres en diferentes partes del mundo, que son muy interesantes porque son muy diferentes entre ellas, que me ha gustado mucho. Es un libro muy corto y que a lo mejor el final pues no es que sea precipitado, sino que a lo mejor unas historias están más desarrolladas que otras, y no es el final que a lo mejor yo me esperaba de estas historias, porque una de ellas pues se queda a mitad de camino, pero las otras sí que te terminan de explicar, pero se queda a mitad de camino porque ya ponen el nexo de unión, ¿vale?, entre las 3 historias, entonces se queda ahí parada esa historia. Pero yo creo que la historia de la India es muy interesante, y este año quiero descubrir libros sobre la vida de las mujeres en la India, así que dejadme en los comentarios si conocéis algún libro así, novela o lo que sea, que hable sobre la vida de las mujeres en la India.
Y para terminar, pues otro libro también muy diferente entre los demás es Última Navidad en Hyde Park de Silvia Aliaga. Es el último de mis libros que he leído este año, pero que me ha dejado de verdad con el corazón súper calentito, que he disfrutado muchísimo, que me he reído, que he llorado, que me he enfadado, no sé, es un libro que te tiene con una montaña rusa de emociones increíble. La forma que tiene escribir Silvia es que me encanta, cómo va cambiando de voces, porque este libro está contado a dos voces entre los dos protagonistas, entre un chico y una chica. Y no sé, el mundo que presenta es precioso, porque estamos hablando de una historia ambientada en Navidad, en Winter Wonderland, que es la atracción esta que monta en el pueblo navideño, que se monta en Hyde Park, en Londres, y me ha parecido súper bonito, como pues además de todo ese mundo súper bonito de Navidad y entrañable, pues hay historias que giran alrededor de esto, pero que a lo mejor no son tan bonitas, pero que te dejan con el corazón calentito, no sé, son historias que me han gustado mucho, que yo os recomiendo a Silvia, y esta historia de Navidad es preciosa. Que he leído este año 3 libros y me ha sido difícil decidir cuál de los 3 sería mi favorito, pero yo creo que este último, por ser la última historia contada por Silvia y ambientada en Navidad en esta época, pues digo yo, tengo que decíroslo. Es súper bonito, pero los 2 libros anteriores que he leído este año también serían muy recomendables, ¿vale? Serían Los Jardines del Agua y El Club de Lectura de las Aerolíneas Skyway. Son los 2 también increíbles. Las 3 historias son juveniles adultas, ¿vale? Con historias pues de gente normal que puedes sentirte totalmente identificada. Y los temas que trata Silvia en sus obras pues son de muy actualidad y con los que puedes ver pues la realidad del mundo, que me ha llegado mucho, que me ha gustado mucho, que me gusta mucho cómo ambienta y cómo escribe Silvia, y yo os lo recomiendo este libro también. Que si queréis saber de qué trata y mucho más extensa mi opinión sobre Última Navidad en Hyde Park, os dejo por aquí el resumen de lecturas de diciembre, que fue en el mes en el que os hablé de este libro. Estos son mis top 5 de mejores mangas y top 5 de mejores libros de este 2023. Decidme en los comentarios qué libros os han hecho a vosotros decir estas son mis mejores lecturas de este año 2023. Recordaros, abajo en la cajita de descripción tenéis mis redes sociales por si queréis estar más al día con todo lo que os voy contando. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Hasta entonces, disfrutad de vuestras lecturas. Adiós.